Bienvenidos a la clase número 13 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 1. Hoy comenzaremos a ver el tema de amplificadores de instrumentación. Lo que vamos a ver hoy es lo siguiente. Veremos los conceptos y las variantes de los amplificadores de instrumentación. Haremos un estudio de los amplificadores de instrumentación INA 105, INA 107 e INA 126. Haremos un estudio de los amplificadores de instrumentación AD620 y AD622. Veremos lo que es el amplificador de ganancia programable. Haremos un estudio del amplificador programable AD524 y del PGA204 y el PGA205. Veremos algunos ejemplos y la bibliografía relacionada con estos temas. Sus características más importantes son su alta impedancia de entrada, su alto rechazo al modo común, una baja impedancia de salida y un bajo desplazamiento de voltaje de salida, es decir, que se mueva en DC, básicamente, ¿no? Ya ven lo que sería la configuración. Utiliza tres amplificadores operacionales y 6 resistencias. La ganancia de este amplificador se puede setear colocando resistencia externa que se coloca entre los terminales de gain set. La idea es que el circuito amplifique las diferencias entre las señales de entrada 1 y 2 y minimice lo que es común a ambas. Generalmente es una señal denominada señal de ruido, que son señales que no llevan información y que no merecen ser amplificadas. Usualmente los amplificadores de instrumentación utilizan un arreglo de 3 amplificadores operacionales, ¿verdad? Que es lo que permite obtener una ganancia diferencial importante entre la entrada 1 y la entrada 2. O sea, el objetivo, como ya indiqué, es amplificar la diferencia entre las entradas 1 y 2 y reducir lo más que pueda lo que es común a ambas. Lo que es común a ambas usualmente es las señales ruidosas o señales indeseadas o señales de interferencia con el sistema de instrumentación al cual va a estar conectado. Entonces, pues se utiliza un arreglo usualmente de 3 operacionales, como se puede apreciar, y donde se indica allí que es el gain set, son 2 terminales, es una resistencia externa que controla a su vez la ganancia general del amplificador de instrumentación. Aquí se puede apreciar que el amplificador de instrumentación maneja 2 señales de entradas donde cada señal de entrada tiene 2 componentes, una señal propia de ella, de lo que está llegando a ella, más una señal que es común a la señal de entrada 2. O sea, esas señales tienen algo que las conecta de alguna manera y que no es lo que se quiere, ¿no? Entonces, si yo tengo una conexión así y la paso por el amplificador de instrumentación, la salida va a ser directamente proporcional a una ganancia, que es la ganancia del amplificador, por la diferencia entre las señales de entrada 1 y 2. Esa ganancia depende de esa RG que está conectada allí, una RG que es externa. De eso es que se produce la ganancia del amplificador. Por lo tanto, si yo tengo un valor de RG dado, pues tengo una ganancia en consecuencia. Aquí podemos ver cómo las dos señales de entrada tienen en común una señal con aspecto senoidal sobre la cual ellas están montadas.
En la señal está en canal 1, vemos una señal que está claramente afectada por otra señal de mucha mayor amplitud. En este caso es una señal ruidosa o una señal de interferencia. Igual pasa en el canal 2, una señal pero que se ve afectada por una onda de mayor amplitud. Efectivamente, cuando pasa por el amplificador de instrumentación, el amplificador solamente amplifica la diferencia que hay entre las señales 1 y 2, eliminando la componente de gran amplitud, que es la que nos aporta mayor información al sistema. Para ilustrar el rechazo a señales de voltaje de magnitud grande, grande se refiere en comparación con las señales que se están necesitando. Las señales 1 y 2 suelen ser señales muy pequeñas de magnitud, pero se ven mezcladas con señales de magnitud mucho más grandes que las afectan. Como ven, las señales 1 y 2 tienen un comportamiento senoidal con magnitud pequeña, pero están siendo afectadas por una señal también de tipo senoidal, pero de amplitud mucho más grande, que es la que le da la forma que tiene cada una de ellas, como que si fuese una onda senoidal con rizo. En realidad el rizo es la información, y el hecho de que se esté moviendo de forma senoidal implica que hay una alteración de la información. Entonces, como es común a ambas esa señal grande, pues eso es lo que se quiere tratar de eliminar o de atenuar para que a la salida sea una señal analógica de amplitud constante con una forma previamente dada y que sea mayor que la que entró, que es la diferencia entre ambas, ¿no? La diferencia entre ambas es amplificada y no se ve alterada por la señal de esa magnitud grande. Esa es un poco la idea de estos amplificadores de instrumentación. El amplificador de instrumentación se usa normalmente para medir pequeños voltajes diferenciales que se superponen a un voltaje de modo común, a menudo mucho mayor que el voltaje de la señal en sí misma. Sus aplicaciones incluyen situaciones en las que un dispositivo remoto, como un transductor sensible a la temperatura o a la presión, detecta una cierta cantidad de señal y las pequeñas señales eléctricas resultantes se envía a través de una línea larga sujeta a ruido eléctrico externo que produce voltaje en modo común en dicha línea. El amplificador de instrumentación al final de la línea debe amplificar la pequeña señal del sensor remoto y rechazar el gran voltaje en modo común presente. Hay amplificadores de instrumentación que son con un solo operacional, como se muestra en pantalla. Hay un conjunto de 4 resistencias y un solo pan. En este caso, pues también para estos casos de amplificador de instrumentación hay un modo diferencial y un modo común. El modo diferencial B1 y B2 son independientes. El modo común B1 y B2 son iguales. Están conectadas entre sí, son igual, son la misma señal de entrada. Entonces cada uno de esos modos se analiza por separado. En el modo diferencial, las señales de entrada B1 y B2 son evidentemente diferentes en cuanto a la información que conllevan, ¿no? Si establecemos una relación de la salida con respecto a estas dos señales aplicando el teorema de superposición, es decir, hayamos B igual a R2 entre R1 más R2 multiplicado menos R2 entre R1 multiplicando a B1. Son 4 valores diferentes, se puede simplificar si hacemos que R4 es igual a R2 y que R3 es igual a R1. En ese caso, la expresión de B0 queda un poco más sencilla, es igual a R2 entre R1 multiplicado y B1. Si definimos un voltaje diferencial de entrada y lo llamamos B2 menos B1, entonces B0
es igual a R2 entre R1 multiplicado por... Si despejamos B sub 0 entre función del voltaje de entrada diferencial, nos queda que es igual a R2 entre R1. La ganancia de voltaje es R2 entre R1. Para el modo diferencial, cada señal de entrada es independiente y se hace un proceso como de superposición. Apagamos B sub 1, vemos B sub 0 en función de B2, apagamos B sub 2, vemos B sub 0 en función de B1 y a la final sumamos o superponemos ambos resultados. Bueno, aquí sucede igual. Yo puedo expresar basados en ese análisis que B sub 0 es igual a R2 entre R1 más R2 por R3 más R4 entre R3 multiplicado por B sub 2 menos R2 entre R1 multiplicado por B sub 1. Como son muchas resistencias diferentes, ya hemos visto en partes de este curso que podemos simplificarlo haciendo relaciones iguales. Bueno, como vimos en los filtros, ¿no? Si tenemos muchos condensadores o muchas resistencias diferentes, las igualamos, o sea, simplificamos ese proceso. Aquí sucede igual. Si hacemos que R4 es igual a R2 y R3 es igual a R1 por conveniencia propia, veremos que B sub 0 es igual a R2 entre R1 por B sub 2 menos B sub 1. Definimos el voltaje de entrada diferencial como B sub 2 menos B sub 1, por lo tanto B sub 0 es igual a R2 entre R1 multiplicado por el voltaje de entrada diferencial, en cuyo caso la ganancia de voltaje en modo diferencial sería R2 entre R1. Eso es la ganancia de voltaje en modo diferencial. O sea que la diferencia entre lo que ya en la señal 2 y en la señal 1 va a ser magnificada. En modo común, BSUI 1 y BSUI 2 son iguales y vamos a llamar a veces una entrada en modo común, BSUI C. Por lo tanto, sacando factor común BSUI C, me queda que B sub 0 es igual a R2 entre R1 más R2 por R3 más R4 entre R3 menos R2 entre R1 multiplicado por BSUI C. Nuevamente simplificando, si R2 es igual a R4 y R1 es igual a R3, observamos que la relación entre B sub 0 y B sub C es dos términos que se niegan, R4 entre R3 menos R4 entre R3, lo cual da 0, lo cual dice que la ganancia de voltaje en modo común es igual a 0. Definimos ahora la figura del factor de rechazo en modo común, que es la relación de magnitud entre la ganancia en voltaje diferencial respecto a la ganancia en modo común. Si hacemos eso, la ganancia de voltaje en modo diferencial, la ganancia en modo común, vemos que si la ganancia de voltaje en modo diferencial es R4 entre R3 o la referencia entre R2 y R1, tendríamos que la ganancia en modo común es 0, por lo tanto el factor de rechazo es infinito. O sea que no pasa lo que es común a ambos porque se multiplica por 0. Y solamente pasa lo que es diferencial, tal como vimos en materias pasadas con respecto al amplificador diferencial, que tenía dos entradas. Entonces decíamos, bueno, si la salida es en función de ese voltaje diferencial, entonces bueno, buscamos magnificar lo diferencial y minimizar lo común. Aquí sucede exactamente igual. Bueno, aquí les presento el circuito integrado INA 105, que es un amplificador de instrumentación comercial, ¿verdad? Observamos que tiene un amplificador operacional y 4 resistencias, tal cual como el que acabamos de analizar. De manera discreta, este es integrado. Tiene 2 señales de entrada, las resistencias son de valor de 25 kiloohmios, lo cual es bueno porque el tema de la idealización de los circuitos a veces es un problema. Si yo construyo el circuito con componentes discretos, la tolerancia de las resistencias me va a afectar o nos va a afectar. Y aquí si las resistencias son integradas, hechas en el mismo silicio, podemos garantizar que sean exactamente iguales y bastante exactas. Bueno, entonces aparte de eso tienen unas
terminales llamados sense y reference que se utilizan un poco para, digamos, ayudar a manipular el amplificador. Las terminales de polarización B más y B menos y la salida. Ahora podemos observar el circuito integrado INA 117, que es un amplificador de instrumentación también de un solo operacional. Este básicamente tiene 5 resistencias internas, 3 de ellas igual a 380K, una cuarta igual a 20K y una quinta que es 21.11K, la referencia B y la referencia A para hacer conexiones externas del circuito integrado con circuitos donde uno lo vaya a necesitar conectar. Y el resto, la salida y la polarización. Entonces esto ya da, bueno, de una manera limita, porque la ganancia de la operacional va a depender de sus resistencias predefinidas. ¿Ok? Entonces, digamos, pero bueno, por un lado es eso, pero por el otro lado tenemos ya un mayor control sobre las resistencias, sobre todo el valor de la resistencia creo que es uno de los mayores problemas que hay que atender. En pantalla vemos el amplificador de instrumentación hecho con 2 operacionales y con una resistencia RG, que es la que permite controlar la ganancia para mejorar el factor de rechazo en modo común. Entonces, esta configuración, el fabricante suele colocarle un condensador para mejorar el CMR en corriente alterna cuando hay señales variantes en el tiempo y una resistencia R5 para mejorar el CMR pero en DC. Son 2 factores importantes a atender cuando se trata de un amplificador diferencial, que lo que pretende es amplificar justamente la diferencia entre las señales, ¿no? De resto tenemos un conjunto de 4 resistencias adicionales para, digamos, procesar toda la conectividad interna del operacional, del amplificador de instrumentación, disculpen. Como el circuito es un poquito más complicado que el anterior, pues tenemos que hacerlo un poco por corrientes de nodo y diferencias de voltaje y de resistencias, ¿no? Para hacer el análisis y buscar la relación entre las señales de entrada y la salida. Aquí vamos a definir estas corrientes, I sub 1 más I sub 2 es igual a I sub G, e I sub G es igual a I sub 3 más I sub 4. Una vez establecidas estas relaciones de corriente, vemos cómo se definen esas corrientes en función de los voltajes de nodo y las resistencias. Entonces I sub 1 es B sub 0,1 menos B sub I más entre R1. I sub 2 igual a B sub 0 menos B sub I más entre R2. I sub 3 igual a B sub I menos B sub 0,1. I sub 4 es igual a B sub I menos entre R4. E I sub G es igual a B sub I más menos B sub I menos entre RG. Utilizando la primera relación de corriente, vemos que B sub I más menos B sub I menos entre RG es igual a B sub I menos B sub 0,1 entre R3 más B sub I menos entre R4. Entonces, convertimos eso a fracciones y despejamos B sub 0,1 en función de B sub I más y B sub I menos. Y nos queda que eso B sub 0,1 es igual a menos B sub I más por R3 entre RG menos B sub I menos por R3 entre RG más R3 entre R4 más 1. De la otra ecuación de corriente, sustituyendo los términos correspondientes, nos queda que B sub 0,1 menos B sub I más entre R1 más B sub 0 menos B sub I más entre R2 es igual a B sub I más menos B sub I menos entre RG. Descomponemos nuevamente en fracciones esa expresión, ¿verdad? Quedan voltajes divididos entre corrientes. Bueno, entonces de la primera expresión con las ecuaciones de corriente nos quedaba entonces B sub 0
entre R2 expresado en función de B sub I más, B sub I menos y B sub 0, 1. Agrupamos términos, ¿verdad? Y luego reemplazamos el valor de B sub 0, 1 que obtuvimos con la segunda ecuación, que también viene expresado en términos de B sub I más y B sub I menos. Y agrupamos, si sustituimos y agrupamos, nos queda que B sub 0 entre R2 es igual a B sub I más con los términos correspondientes, 1 sobre RG más 1 sobre R1 más 1 sobre R2, menos B sub I menos entre RG más 1 entre R1 por B sub I menos, B sub I más por R3 entre RG menos B sub I menos por R3 entre RG más R3 entre R4 más 1. Seguimos agrupando términos de B sub I más y B sub I menos, ¿verdad? Para poder tener una expresión compacta de B sub 0 entre R2 en función de BI más y BI menos. Acá nos queda que B sub 0 entre R2 es igual a BI más entre 1 RG más 1 entre R1 más 1 entre R2 más R3 entre R1 por RG y menos B sub I menos, que es por 1 entre RG más R3 entre R1 por RG más R3 entre R1 por R4 más 1 entre R1. Si pasamos R2 para otro lado de la ecuación y lo metemos en cada uno de los términos que están en paréntesis, nos queda que B0 es igual a BI más por R2 entre RG más R2 entre R1 más R2 entre R2 más R2 por R3 entre R1 por RG menos B sub I menos por R2 entre RG más R2 por R3 entre R1 por RG más R2 por R3 entre R1 más por R4 más R2 entre R1. Si recuerden como hicimos con los amplificadores, con los filtros analógicos, cuando tenemos muchos términos diferentes de condensadores o resistencias, tratamos de reducir un poco esa entropía haciendo equivalencia. Entonces, en este caso, decimos que R2 entre R1 equivale a R4 o es igual a R4 entre R3, lo cual nos permite entonces reducir o simplificar la expresión anterior a B sub 0 igual a B1 más por R2 entre RG más R2 entre R1 más 1 más R2 por R3 entre R1 por RG menos B sub I menos por R2 entre RG más R2 por R3 entre R1 por RG más 1 por R2 por entre R1. Vemos que lo que está en el paréntesis es igual para ambas entradas, lo cual nos permite obtener un factor común. Si adicionalmente hacemos R3 igual a R1, entonces nos queda una versión un poquito más simple de B sub 0, que es igual a BI más por 2 veces R2 entre RG más R2 entre R1 más 1, menos B sub I menos por 2 R2 entre RG más R2 entre R1 más 1. O sea, siguen siendo iguales los términos entre paréntesis. Lo sacamos factor común y nos quedan multiplicando a B sub I más menos B sub I menos, que eso es igual a B sub 0. Y definimos entonces la ganancia diferencial B sub 0 entre BI más menos BI menos igual a G, donde G es igual a la relación de resistencia 2 veces R2 entre RG más R2 entre R1 más 1, que sería la ganancia de ese amplificador de instrumentación. Les presento entonces el amplificador de instrumentación INA 126, que es un amplificador que tiene dos operacionales internamente, una resistencia externa RG, que es la que de alguna manera determina la ganancia, porque ya con esos valores de resistencia interno, el resto de las resistencias queda definido automáticamente. En base a la información que se puede observar, vemos que R1 es igual a R3, igual a 10K, R2 es igual a R4, igual a 40K, R5 es igual a 0, por lo tanto G, que es la ganancia del amplificador de instrumentación, es 80K entre RG más 5. Pues bien, entonces, siendo así, se nos facilita mucho el trabajo con ese tipo de amplificadores de instrumentación porque
colocando una resistencia RG, automáticamente yo establezco cuál es la ganancia del amplificador de instrumentación, sin tener que pasar por todo el engorroso trámite de tener varias resistencias diferentes y lo cual, digamos, hace todo engorroso el proceso. El fabricante de línea 126 provee una tabla que relaciona la resistencia RG con la ganancia del amplificador de instrumentación. Entonces, de tal manera que no hay mucho que inventar. Simplemente colocamos el RG que necesitamos para producir la ganancia que va a ser necesaria para amplificar la diferencia entre las dos señales de entrada. En pantalla vemos una última configuración de amplificador de instrumentación, pero esta vez con 3 operacionales, formado por 2 etapas, una etapa de entrada y una etapa diferencial luego, con una resistencia RG externa, que es la que va a controlar la ganancia. Entonces, se supone que con esta configuración voy a obtener también un voltaje de salida proporcional a la diferencia de las señales de entrada B sub I más y B sub I menos. Empezamos por establecer las relaciones de corriente y sus respectivas expresiones en voltaje y resistencia. Observamos que I sub 1 es igual a I sub G, que I sub 2 es igual a I sub G, que I sub 3 es igual a I sub 4, que I sub 5 es igual a I sub 6. Y luego definimos I sub 1 como B sub C menos B sub A entre R1. I sub G es igual a B sub A menos B sub B entre RG. I sub 2 es igual a B sub B menos B sub D entre R1. I sub 3 es igual a B sub C menos B sub menos entre R2. I sub 4 es B menos menos B sub 0 entre R3. I sub 5 es BD menos B más entre R2. I sub 6 es igual a B más entre R3 y B menos es igual a B más. Eso se refiere a los terminales de entrada de los operacionales, el B menos y el B más, obviamente. En función de las definiciones anteriores, vemos entonces que B sub C menos BI menos entre R1 es igual a BI menos menos B sub I más entre RG. Descomponemos las fracciones y me queda BC entre R1 menos BI menos entre R1 igual a BI menos entre RG menos BI más entre RG. Luego agrupamos términos de B sub I del lado derecho de la ecuación y nos queda que BC entre R1 es igual a B sub I menos entre R1 más B sub I menos entre RG menos B sub I más entre RG. Agrupamos términos alrededor de B sub I menos y nos queda que B sub C entre R1 es B sub I menos multiplicando a 1 entre R1 más 1 entre RG menos B sub I más entre RG. Finalmente, pasando R1 que está dividiendo al otro lado multiplicando, nos queda que B sub C es B sub I menos por 1 más R1 entre RG menos B sub I más entre R1, multiplicando R1 entre RG. Haciendo lo propio con la otra ecuación de corriente, nos queda que B sub I menos menos B sub I más entre RG es igual a B sub I más menos B sub D entre R1. Descomponiendo las fracciones, B sub I menos entre RG menos B sub I más entre RG es igual a B sub I más entre R1 menos B sub D entre R1. Luego agrupamos al lado derecho de la ecuación los términos de B sub I más y B sub I menos y nos queda que B sub D entre R1 es igual a B sub I más entre R1 más B sub I más entre RG menos B sub I menos entre RG. Agrupando términos alrededor de B sub I más, nos queda que B sub D entre R1 es B sub I más por R1 entre R1 más 1 entre RG menos B sub I menos entre RG. Y pasando R1 que estaba dividiendo, lo pasamos multiplicando al otro lado de la ecuación, nos queda que B sub D es igual a B sub I más multiplicando a 1 más R1 entre RG menos B sub I menos multiplicando R1 entre RG. Dado que I sub 3 es igual a B sub C menos B menos entre R2, I sub 4 es igual a B menos menos B sub 0 entre R3,
que I sub 5 es igual a B sub D menos B más entre R2 y I sub 6 es igual a B más entre R3, pues son las ecuaciones de corriente que están del lado final del circuito, de la última etapa. Procedemos entonces a despejar con esos valores los valores del voltaje, ¿no? Vemos entonces que B sub D menos B más entre R2 es igual a B más entre R3. Convertimos en fracciones y nos queda, y pasamos del otro lado de la igualdad de la expresión de B más, nos queda BD entre R2 es igual a B más entre R3 más B más entre R2. Agrupando términos alrededor de B más, nos queda que BD es igual a B más por R2 entre R3 más 1. Y si despejamos B más en función de BD, nos queda que B más es igual a BD por R3 entre R2 más R3. Con la siguiente relación de corrientes, nos queda que B sub C menos B menos entre R2 es igual a B menos menos B sub 0 entre R3. Luego B sub C entre R2 menos B menos entre R2 es igual a B menos entre R3 menos B sub 0 entre R3. Que es descomponiendo las fracciones. Luego agrupamos los voltajes B menos y BC y nos queda que B sub 0 entre R3 es igual a B menos entre R3 más B menos entre R2 menos B sub C entre R2. Luego tenemos que B sub 0 entre R3 es igual a B menos por 1 entre R3 más 1 entre R2 menos B sub C entre R2. Eso fue agrupando los términos que tenían B menos. Y luego despejando B0, pasando a R3, multiplicando al otro lado de la ecuación, nos queda que B sub 0 es igual a B menos por R2 más R3 entre R2 menos B sub C por R3 entre R2. Entonces ya habíamos establecido que B más es igual a B menos previamente, por lo tanto B0 es igual a B más por R2 más R3 entre R2 menos B sub C por R3 entre R2. Reemplazando el valor de B más, nos queda que B0 es igual a BD por R3 entre R2 más R3 por R2 más R3 entre R2 menos B sub C por R3 entre R2. Reemplazando los valores de BD y B sub C, nos queda que B sub 0 es igual a B sub I más por 1 más R1 entre RG menos B sub I menos por R1 entre RG, a su vez multiplicado todo eso por R2 entre R2 más R3 más R2 más R3 entre 2. Y luego menos el B sub I menos multiplicando a 1 más R1 entre RG menos B sub I más multiplicando a R1 entre RG y todo ese término multiplicado por R3 entre R2. Observamos que nos queda una expresión de B0 en función de términos de B sub I más y en términos de B sub I menos. Pues la idea es agrupar todas las cosas alrededor de B I más y todas las cosas alrededor de B I menos para tener una expresión lo más compacta posible. Entonces, si agrupamos los términos de B sub I más y los términos de B sub I menos, vamos a ver coincidencias, términos coincidentes, ¿no? Y de ahí nos va a permitir hacer una reducción bastante importante de la expresión. En cuyo caso B sub 0 aquí es B sub I más, con todo lo que acompaña B sub I más, que es 1 más R1 entre RG multiplicado por R3 entre R2 más R1 entre RG por R3 entre R2. Y todo lo que acompaña B sub I menos restado, que es R1 por R3 entre RG por R2 más un término que es 1 más R1 entre RG multiplicado por R3 entre R2. Como hay similitudes en ambos términos, podemos sacar factor común y decir que B sub 0 es igual a R3 entre R2 multiplicado por 1 más R1 entre RG más 1 entre RG, multiplicando la diferencia entre B sub I más y B sub I menos. Hecho eso, y simplificando lo que está en el corchete, nos queda que B sub 0 es igual a R3 entre R2 por 1 más 2 veces R1 entre RG por B sub I más menos B sub I menos.
tal manera que si definimos la ganancia del amplificador de instrumentación, la definimos como G es B sub 0 entre B sub I más menos B sub I menos, y eso es igual a R3 entre R2 por 1 más 2 veces R1 por RG. Existe un circuito integrado comercial llamado AD620 que contiene un amplificador de instrumentación de 3 operacionales, como pueden ver en pantalla, y ya con unos valores predefinidos de resistencias. Es un circuito integrado de 8 pines donde vemos que los terminales 1 y 8 permiten con la conexión de la resistencia externa RG, que es la que determina la ganancia del amplificador, de manera de tenerla controlado el que la usa, ¿no? Por supuesto que los restos de los valores vienen definidos por las resistencias internas. Bueno, el fabricante del AD620 provee una expresión de la ganancia G del amplificador de instrumentación, que es 1 más 49.4 kiloohmios entre RG, de la cual podemos despejar el valor de RG en función de la ganancia que uno quiere. Y me da que RG es igual a 49.4 kiloohmios entre G menos 1. Y obviamente uno puede entonces darle valores a la ganancia y obtener valores de resistencia para producirla, ¿no? Entonces, si yo quiero tener una ganancia de prácticamente 2, que es 1.990, pues usaría una resistencia RG de 49.9K. Y así sucesivamente, hasta que si vamos disminuyendo el valor de la resistencia RG, la ganancia va aumentando hasta tener 991, más o menos, un poquito más puede ser, dependiendo de la tolerancia de la resistencia, puede llegar hasta 1000, solamente con conectar una resistencia, lo cual, oye, me parece que es una ventaja indiscutible el uso de este tipo de circuitos integrados. El amplificador de instrumentación 620 es, entre otras cosas, bastante adecuado para usarlos con sensores de presión, alimentados con voltajes bajos, ¿verdad? Con tipo 5 voltios y que requieran poco consumo. Eso es sumamente importante. En la aplicación que vemos en pantalla, el circuito mide la presión ejercida sobre un sensor que está formado por un puente de Wheatstone, de tal manera que cuando uno desequilibra el puente de Wheatstone aplicando una presión al sensor, se produce un voltaje diferencial que a su vez es amplificado por el AD620 y esa señal analógica se envía con algo que vamos a ver más adelante, que son los convertidores analógicos digitales. El voltaje analógico que recibe el convertidor lo convierte en bits que a su vez van luego a ser transmitidos hacia un microcontrolador o a un microprocesador. Entonces, una aplicación típica de estos circuitos. También se usan como aplicaciones para medir la tensión arterial en el ser humano, por ejemplo. En pantalla vemos un circuito monitor de electrocardiograma, ¿verdad? Basados en dos sensores conectados en los brazos del paciente, ¿verdad? Y debido a las conexiones, como protección, se conectan cables, ¿verdad? Que vienen con cubiertas, mallas de protección, para evitar que el paciente pueda ser afectado. Entonces, pues, ese tipo de malla produce un aislamiento, ¿verdad? De lo que es el circuito electrónico como tal respecto a la persona a la cual se está tomando el ECG, ¿no? Entonces, este circuito toma la referencia de los brazos, ¿verdad? Amplifica la diferencia entre ellas porque ambos brazos tienen en común señales,
pero la amplifica la diferencia de ellos, ¿verdad? Que es la señal que me interesa. Y eso a su vez, si aún así la ganancia es en este caso muy pequeña, se le añade una siguiente etapa de amplificación para acondicionar la señal que le va a llegar al equipo que va a mostrar la medición. Entonces, como ven, hay algunas cosas adicionales que lleva el amplificador diferencial que tienen que ver un poco con ese aislamiento, esa protección que se le coloca al sistema a través de una malla protectora que lleva el cable, porque es básicamente un cableado que está conectado a un aparato, ¿no? También existe el amplificador de instrumentación AD622 de esa misma familia, que ofrece otras características también importantes, similares a la AD620, con una serie de resistencias predefinidas y que también sirven para hacer mediciones de instrumentación de casi de cualquier naturaleza, ¿no? Después se ajusta, tiene un amplio rango de aplicaciones como tal. También es un circuito integrado de 8 pines, de muy bajo consumo, lo cual es bueno usualmente para aplicaciones donde son equipos portátiles que dependan de baterías, ¿no? Entonces, eso es una característica importante. Son pequeños, o sea que permiten implementarse de pequeños en cuanto a su dimensión física. Por lo tanto, los circuitos que se crean a partir de él son chicos y por lo tanto también reducen espacio. Es decir, que son, digamos, componentes electrónicos útiles y prácticos. La AD622 pues tiene, por supuesto, como ya les dije, las señales de entrada diferencial, el voltaje de alimentación, donde se conecta la ganancia RG, la resistencia RG para poder producir la ganancia del amplificador, un terminal de salida y un terminal de referencia. Si conectamos la resistencia externa, que viene dada por una fórmula que proporciona el fabricante, que es igual a 50.5 kiloohmios entre la ganancia deseada menos 1, pues simplemente conectamos la resistencia externa y ya está listo para operar, para amplificar la ganancia diferencial. Salvo algunos detalles adicionales que dependen del uso, es tan sencillo como esto para conectarlo. O sea, se conecta a un dispositivo que sensa algo y luego eso se amplifica. Si hay que añadirle una etapa de amplificación, bueno, se le añade, porque a veces la tabla de ganancia del 622 pues es muy limitada. A lo mejor hay que añadirle una etapa amplificadora posterior al amplificador de instrumentación, pero ya solamente tendríamos que amplificar una sola señal de entrada, que es la diferencia. ¿Ok? Entonces, siempre hay que analizar este tipo de detalles para poder construir un sistema de monitoreo de algo que sea útil. Como vamos a ver en las próximas clases, se utilizan varios tipos de transductores para detectar la temperatura, la deformación, la presión y otros parámetros en muchos tipos de aplicaciones. Los amplificadores de instrumentación se utilizan generalmente para procesar pequeños voltajes producidos por el transductor, donde a menudo se utiliza en entornos industriales ruidosos, con los cables largos para conectar el transductor a la entrada del amplificador, porque muchas veces donde está el transductor o el sensor no está el equipo, simplemente está el sensor. Entonces se conecta a través de cables hasta donde está el equipo que va a hacer la medición, amplificar y todo lo demás. Eso hace que el ruido ambiental pueda afectar la medición. Equipos que están funcionando conectados a la misma red eléctrica, cosas como por el estilo, ¿no? Entonces, el ruido en forma de señales de modo común captado de fuentes externas se puede minimizar
pero no se puede eliminar totalmente. Para eso se usa un cable coaxial, ¿verdad? Donde las señales, los cables que transportan la señal van rodeados por un revestimiento o malla metálica denominado blindaje. Eso es muy común en estos ambientes. Entonces, la idea, ¿verdad? Que si estamos en un entorno eléctricamente ruidoso, cualquier señal en modo común que se induzca en las en las líneas de señal se rechace porque ambas entradas se van a manifestar, en ambas entradas se va a manifestar ese ruido, lo cual va a ser lo que se va a transformar en la señal de modo común. Sin embargo, lo que se gana por un lado quizás se pierde por el otro. Cuando se utiliza un cable blindado, hay una serie de capacitancias parásitas distribuidas a lo largo de la longitud del cable que lleva la señal y el blindaje. Estas diferencias en las capacitancias parásitas, ¿verdad? Porque las hay, son particularmente sensibles a las frecuencias, dependiendo de la naturaleza de la señal que interfiere. Lo cual hace que hay un cambio, altere la fase de las señales en modo común. O sea, de tal manera que si hay una capacitancia, recuerden las capacitancias como tal, afectan fase, como la hemos estudiado en clases de electrónica previas. Eso hace que afecte la respuesta en modo común y automáticamente se produzca un degradamiento de esas señales porque como ya no están en fase y no se cancelan por completo, entonces eso hace que el voltaje diferencial se vea afectado y la ganancia, por supuesto. La protección de blindaje es una técnica para reducir los efectos de ruido en el funcionamiento en modo común de un amplificador de instrumentación que vemos que pueden operar en entornos críticos. No siempre todo es algo tipo Walt Disney, donde bueno, estamos en un laboratorio y nada interfiere con lo que estamos haciendo y todo funciona perfecto, ¿no? En un entorno industrial hay muchas variables no controladas que pueden afectar el funcionamiento del circuito electrónico, que es sensible a eso, porque las señales que se miden desde la fuente original tienen amplitud muy pequeñas, porque las variaciones son muy pequeñas, ¿no? Entonces, la señal en modo común se retroalimenta a través del blindaje mediante una etapa seguidora de voltaje, que es la que representa el amplificador mostrado en la pantalla, ¿no? O sea, es un amplificador que toma la señal en modo común y la realimenta hacia el blindaje. Entonces, ¿cuál es el propósito de eso? Bueno, el propósito de eso al final es eliminar las diferencias de voltaje entre las líneas de señal y el blindaje que está dentro del cable, eliminando las corrientes de fuga y cancelando de alguna manera el efecto de las capacitancias distribuidas a lo largo del cable para que los voltajes de modo común sean los mismos en ambas líneas. Si los voltajes de modo común son los mismos en ambas líneas, de un lado y del otro, entonces perfecto, ya el sistema funciona balanceadamente. El seguidor de voltaje en realidad en sí mismo es una fuente de baja impedancia que maneja la señal en modo común hacia el blindaje y elimina la diferencia de voltaje entre las líneas de señal y el blindaje. Cuando el voltaje en cada línea de señal es cero, las corrientes de fuga también son cero y las reactancias capacitivas se vuelven infinitamente grandes, lo que implica una capacitancia cero. La mayoría de los amplificadores de instrumentación se pueden configurar externamente para proteger los circuitos. Sin embargo, ciertos amplificadores de instrumentación
proporcionan una protección generada internamente, no añadiéndole algo a ese amplificador de instrumentación. Un ejemplo es el amplificador AD522, que es un amplificador de precisión que proporciona protección en condiciones de funcionamiento muy rudas, ¿verdad? Y con la presencia de señales muy pequeñas, ¿no? Entonces, en este caso, ese amplificador tiene una salida data guard, que es la salida que se usa para proteger el circuito. Es el equivalente al amplificador que se le añadió al 622 externamente. Existen unos amplificadores de instrumentación de ganancia programable. ¿Qué significa que es programable? Que yo puedo utilizar o pines como jumpers para de una cierta combinación de resistencia seleccionar una, ¿verdad? Sin necesidad de tener que soldar y desoldar componentes. O que tienen como bits, y esos bits, que son señales binarias, esa combinación permite también conectar algún valor de resistencia adecuado para que setear la ganancia de ese amplificador. Esos son los amplificadores de instrumentación de ganancia programable. ¿Ok? Este, Tú usas el mundo digital, que es el mundo que nos acompaña actualmente, para poder hacer ese control, ¿verdad? Por software. Básicamente es la capacidad de hacerlo por software o por envío de datos por comunicación digital es perfecta, ¿no? Eso es lo que uno desearía, todo controlarlo remotamente sin necesidad de intervenir físicamente sobre el circuito de amplificación. El circuito integrado AD524 es un amplificador de instrumentación de ganancia programable donde se puede setear tres valores distintos de ganancia, ¿verdad? Simplemente con colocar un jumper que haga un cortocircuito y que lleve a seleccionar algún tipo de resistencia en específico. O sea, es una intervención física. Pues uno tiene que colocar un jumper ahí para programarlo. Si dado un caso no me sirve una ganancia de 10 y necesito una de 100, pues se coloca el jumper correspondiente. O si necesito una ganancia de 1000, pues coloco el jumper correspondiente. Entonces pueden observar que es un circuito integrado de 16 pines, con una serie de salidas y entradas que, bueno, ya no son familiares porque también la hemos visto en amplificadores de instrumentación previos, ¿no? En pantalla vemos la parte interior del diagrama simplificado del circuito integrado AD524. Vemos que es básicamente un amplificador de instrumentación de 3 OPAN más 2 que se le añaden para el manejo de la programación de la ganancia a través de la resistencia RG, ¿verdad? Y hay una parte de protección allí para, digamos, dependiendo de las señales de entrada, defender un poco el circuito integrado. Pero es muy sencillo, vean que están son cosas similares a las que hemos visto con las resistencias ya predefinidas internamente. Lo único que cambia es la ganancia que tenemos que establecer de RG utilizando las conexiones externas. Visto desde el punto de vista del propio integrado, del AD524, tenemos las dos señales de entrada diferenciales con su respectiva polarización. Tenemos entre los terminales 14 y 3 se conecta una resistencia que se ajusta con un potenciómetro.
de 2.105 kiloohmios y los terminales 2, 13, 12 y 11 que sirven para setear la ganancia. La expresión de ganancia en función de esa RG predeterminada es igual a 1 más 40K entre RG, ¿verdad? Donde RG, pues por supuesto, que vamos a seleccionar tiene que ver, es igual a 40K entre G menos 1, ¿verdad? Entonces, bueno, se juega con los valores que están predeterminados internamente en las redes del AD524 para producir a su vez la ganancia deseada. Eso está bien, pues, porque, bueno, muchas veces si el circuito que hay que adaptarlo a ciertas condiciones de sensores, entonces hay que intervenir, pero no que implique rediseñar la baquelita o hacer cosas, digamos, muy engorrosas. Simplemente con un jumper uno puede hacer la selección correspondiente de ganancia, lo cual está bien. Los amplificadores de instrumentación de ganancia programables, que son programables por dígitos binarios, son el PGA 204 y el PGA 205. Las ganancias del PGA 204 y del PGA 205 va a depender de 2 bits de entrada, ¿verdad? Son 4 combinaciones posibles de ganancia para cada uno de ellos. En el caso del PGA 204, podemos tener ganancias de 1, 10, 100 y 1000, ¿verdad? Dependiendo de los bits que se coloquen. Y el PGA 205 tiene ganancias de 1, 2, 4 y 8. Dependiendo de las necesidades que tenga el diseñador, pues digamos, te manejas como eso. Ven que internamente es un amplificador de instrumentación de 3 operacionales con unas protecciones que para las conexiones externas que vamos a ver más adelante. Y adentro hay una cajita donde, bueno, dependiendo de los dígitos binarios, se establece cuál es el valor de RG correspondiente. En pantalla vemos lo que sería una forma de potenciar el uso de los amplificadores de instrumentación de ganancia programable conectándolos en cascada. Si conectamos en cascada dos amplificadores, se multiplica la ganancia. Eso ya lo sabemos. Entonces, en este caso, si tenemos dos amplificadores programables binariamente o digitalmente, entonces, bueno, en lugar de tener 2 bits, tenemos los 2 bits que aporta cada uno de ellos, serían 4 y podríamos potenciar el control de la ganancia que se va a generar utilizando esos 4 bits, ¿verdad? Para llevarlo en este caso de 1 a hasta 64 de ganancia. Es un truco de conexión que, bueno, pues bien interesante de aplicar en uso práctico, ¿no? También es posible utilizar un multiplexor un multiplexor analógico y un amplificador de instrumentación para entonces manejar el control sobre la ganancia de el amplificador, ¿verdad? El amplificador de instrumentación para hacer la selección respectiva de las resistencias. Como ven, se presta para muchas cosas que uno puede hacer usando el mundo digital, ¿verdad? Tengo el control digital y lo que hago es procesar las señales analógicas que vienen, ¿verdad? O sea, proceso la ganancia para las señales analógicas que vienen, conectándolas al amplificador interno de los 3 operacionales. Esa es una forma también de trabajar con estos amplificadores de instrumentación. El circuito que vemos es un circuito bien interesante porque expande las capacidades del amplificador de ganancia programable y las combina con las variantes que hay
en un sistema de instrumentación. Supongamos que tenemos muchos sensores, ¿verdad? A lo largo de una red donde estamos midiendo diversas temperaturas o presiones o lo que sea. Y entonces colocamos un dispositivo que permita seleccionar esas señales de entrada de manera independiente. Entonces yo puedo utilizar esa figura para muestrear o medir en diferentes partes lo que esté pasando en ese sistema de instrumentación. Y además de eso, controlar la ganancia del amplificador de instrumentación, de tal manera entonces que yo, utilizando un microcontrolador o un microprocesador, tengo control remoto sobre todo lo que está pasando en el sistema. Eso puede incluso ser aplicado fácilmente, por ejemplo, al mundo de robótica. Un robot, por ejemplo, hay muchos sensores posibles. Sensor en la pinza, sensor si el robot tiene un obstáculo, sensor de la velocidad. Es decir, si es un robot móvil, por supuesto. Hay una serie de sensores en ese sistema que forma el robot que tienen que ser medidos. Bueno, se puede medir. O en una línea de producción pueden haber distintos sensores, también se puede medir. O en proceso de producción industrial de algún elemento, también se puede medir. Y aparte de eso, dependiendo del tipo de sensor, oye, la ganancia tengo que ajustarla, tengo que aumentarla, tengo que disminuirla. Entonces ofrece muchas posibilidades este tipo de electrónica para manejarnos con bastante de holgura en cuanto a su uso, ¿verdad? La bibliografía recomendada para esta parte de la materia es el libro Instrumentación Electrónica de Miguel Pérez, Juan Álvarez, Juan Campo, Francisco Guerrero y Gustavo Grillo, de la editorial Paraninfo, segunda edición, capítulo 3. Y el libro Electronic Device de Thomas Floyd, de la editorial Prentice Hall, novena edición, capítulo 14.